Amados hermanos, sean bendecidos nuevamente. Siempre es un gozo poder compartir con ustedes en esta mañana preciosa, una mañana más de vida que nos regala Dios. Y más un regalo especial cuando nos ponemos a la disposición de recibir la palabra de Dios. Continuamos con el tema del primer capítulo del folleto 3, Creciendo en el Discipulado, que es el señorío de Cristo. Habíamos repasado ya, ¿verdad? Siendo este la tercera parte, habíamos señalado que el señorío de Cristo nos lleva a pensar en el poder de Cristo, en esa potestad, dominio, soberanía, mando o el imperio de Cristo. Es importante siempre recordar los títulos para saber, reconocer y recordar sobre todo de qué me está hablando, qué me está comunicando el Espíritu Santo a través de este devocional de discipulado, cuyo objetivo es que crezcamos en la fe, conociendo la palabra de Dios, conociendo sus propósitos. Dicho eso, amados hermanos, hemos dicho, ¿verdad?, que el llamado evangélico de la fe supone que los pecadores que nos hemos arrepentido, usted y yo, nos sometamos a la autoridad de Cristo. No nos podemos quedar en la primera fase, que es reconocer que somos pecadores, que le pedimos a Dios que nos quite la iniquidad de ese pecado original que nos ha manchado, ¿verdad?, a través de nuestro ADN, la corruptibilidad de la carne. No es suficiente reconocerlo. Eso es la primera parte, pero va atada, va unida a que también sometamos toda nuestra voluntad, el dominio propio, se lo entreguemos al Espíritu Santo para que seamos criatura nueva ante los ojos de Dios en esa transformación espiritual que implica que nos sometamos a ese señorío de Cristo, a la autoridad de Cristo. Y una entrega absoluta a Dios. Debe haber un cambio de corazón. Si cuando nos arrepentimos de los pecados volvemos al mundo a hacer lo mismo, no hay transformación, no hay restauración, no, no hay unción. Nos tenemos que apartar. Fíjense que en la Biblia tenemos muchos ejemplos de cómo los siervos, los profetas se apartaban del mundanal ruido para buscar presencia de Dios, ayunando y orando en soledad como demanda la palabra, porque el encuentro con Dios siempre es una cita, y en la cita vamos de uno a uno. Es una cita personal, es un encuentro íntimo, es un encuentro privado, donde Dios trabaja con cada uno de nosotros en su tiempo perfecto y de una manera personal. Por eso los tiempos de cada uno de nosotros son tiempos señalados en el cielo. Bien, la obediencia, ¿qué implica obedecer a Dios? Someternos a las instrucciones que están consignadas en su palabra. Y debemos, como demanda el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 7, debemos nacer de nuevo. Si no hay un nacimiento espiritual, una transformación de nuestra mente, que hemos dicho, ¿verdad?, que en la mente donde reside el potencial energético de los pensamientos que nos guían a las acciones. Somos lo que pensamos, decían los filósofos griegos de la antigüedad. Y hay una base que también es bíblica. Por eso en el Torá se declaraba que amábamos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y eso sigue vigente, amados hermanos. Por eso hay que transformar la mente y el corazón. Y en el corazón es donde residen simbólicamente, de una manera metafórica, nuestras emociones. Ya no pensamos como pensábamos antes, cuando éramos más terrenales, más mundanos, más carnales. Ahora protegemos la salvación en Cristo Jesús y por eso limpiamos nuestros pensamientos y las emociones que pueden ponerle en riesgo esa salvación, que es un galardón, es un regalo que recibimos una vez nos hemos arrepentido y nos constituimos en hijos de Dios. Él nos sella para la salvación, pero es nuestra responsabilidad proteger ese sello que es sagrado, que es legal, porque en el Espíritu todo es legal. Legal quiere decir que es ley de Dios, ¿verdad? Entendiendo el concepto legal, no en la legalidad del mundo ni del juicio del mundo,
ni del juicio del hombre, sino el juicio divino. Recordando siempre, ¿verdad?, que nuestra constitución, nuestro libro legal es la Santa Biblia y que nosotros somos cristianos. Nosotros, nuestra identidad es celestial y nuestra identidad es ser hermanos o herederos del reino de Cristo Jesús, quien por su misión salvífica nos reconcilió con nuestro Creador, el Padre Celestial. Hablábamos en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y por usted. Gálatas 2:20, que podamos, ¿verdad?, como decía Pablo a los Gálatas, poder declarar que vivimos por Dios, porque su amor nos inunda y nos da un sentido. Hemos encontrado el propósito de nuestra vida. El propósito del creyente debe ser trabajar y honrar la palabra de Dios, trabajar para la obra de Dios y cumplir esa santa comisión de amar al prójimo y servir al prójimo, porque trabajamos para Dios y no para el mundo. Hablábamos de que cuando entregábamos el señorío a Dios, porque de Él es todo lo creado, nosotros lo que tenemos es que entrar en un acto de reconocimiento y de obediencia. Cuando reconocemos, obedecemos, y esos dos pasos son personales. Nadie puede obedecer por usted. Aquí hay un llamado, ¿verdad?, a un trabajo, a una introspección, a un examen de conciencia cada uno, ¿verdad?, en lo privado, para que podamos ir quebrantando áreas donde resistimos para no entregarle nuestra vida completa a Dios como Él lo demanda. Y hablábamos de que Él tiene dos atributos, es el maestro de maestros, letra mayúscula, solamente se designa a Dios maestro, el gran maestro, sobre Él no hay nadie, Él es el que nos enseña, lo dejó, ¿verdad?, en su palabra, su ministerio, su obra comisionada por Dios, que la cumplió, Él vivió, murió, resucitó, venció al enemigo y es el Cristo de la victoria. Y eso, ¿verdad?, nos tenemos que apropiar, lo tenemos que vivir, lo tenemos que estudiar, lo tenemos que abrazar, lo tenemos que volver a estudiar, lo tenemos que repetir, lo tenemos que compartir. Y en ese proceso que es dinámico, ya continuo, es diario, nosotros entonces podemos en el corazón y con la boca y nuestra mente decir, no me queda duda en mi fe, que también es un don del Espíritu, a través de la alianza del Espíritu Santo, de nuestro Consolador, nosotros podemos reconocer y descansar en la tranquilidad de que el Maestro todavía, todavía tiene el control y lo tendrá siempre. Y no puede haber duda en nuestro corazón. Él es el Señor de señores, Señor con letra mayúscula. Señor es otro atributo para Jesús. Él, no hay Señor ni debajo de Él ni sobre Él. Él es el Señor, el que domina y dirige, el que tiene la autoridad. Y nosotros, ¿verdad?, guiados por el Espíritu Santo, vamos guiados, caminando al que tiene la autoridad, porque la hemos reconocido y porque se ha revelado a través del Espíritu Santo y del estudio de la palabra de Dios, y es confirmación para nuestra vida. Eso nos fortalece en la fe, eso nos da poder en la fe, porque no somos grandes, todos somos mortales, humanos, con limitaciones. El que es grande es el que está con nosotros y de quien es el señorío, que es Cristo Jesús. Habíamos hablado cuál será el nombre de Jesús en su segunda venida. Vamos a Apocalipsis 19:16. Los reconoceremos porque en su muro estará escrito las palabras Rey de Reyes y Señor de Señores. Solamente hay uno, amados hermanos. No busquemos profetas, no busquemos chamanes, no busquemos personas que aparezcan por Facebook, ¿verdad?, en la locura casi demoníaca de decir que ellos son Cristo encarnado, que está buscando seguidores, y hay gente en necesidad, en perturbación, y la palabra nos apercibe que se levantarán
falsos profetas. Mire, hermano, por eso es que tiene que buscar sana doctrina, por eso se tiene que apartar a orar, por eso tiene que pedir discernimiento, sabiduría, y eso se encuentra en oración, en estudio de la palabra y por guianza espiritual. Pida guía espiritual para que sus ojos y sus oídos aprendan a reconocer al Dios verdadero a través de cómo Él se manifiesta en su vida, guiado por sana doctrina. Por eso es que tenemos que ir a la palabra, para que nadie, ninguna corriente del mundo nos separe del perfecto amor y del señorío de el Señor. Bien, en Mateo 6, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y ama al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6 lo que nos advierte es que no, el ser humano no se puede dividir. El ser humano no puede estar en lo que llaman el happy medium. Un happy medium es que usted está con dos y trata de servir a dos. Y usted se, como metafóricamente se partió en dos y vive una identidad a ciertas horas y otra identidad a ciertas horas. Mire, hermano, eso es hipocresía, eso es tener una vida fatua, una vida frívola, una vida vacía. Porque si me parto en dos, pues dejo de ser yo. Ya no soy íntegra. Cuando algo se parte, ya no es íntegro. Por lo tanto, esa integridad que demanda Dios es que elijamos. Mateo 6, cuando nos habla que no podemos tener dos señores, no es otra cosa que tenemos que tomar una decisión. No podemos estar en un happy medium. El happy medium, no sé quién se lo inventó, pero es muy cómodo, es estar con Dios y con el diablo, es la listería del mundo, que no es tal cosa, porque en algún momento el juicio de Dios vendrá a nuestra vida, todos tenemos que rendir cuentas. Y nosotros, todo lo que hacemos tiene consecuencia, tanto en el plano carnal como en el plano espiritual. Así que es un llamado a que cada uno en lo privado diga, ok, hasta dónde yo le he entregado mi vida, el señorío, el poder al Señor, que de Él es, somos nosotros, lo que nos falta tal vez el reconocimiento y la obediencia. Hablábamos también, ¿verdad? Y ahí fue que nos quedamos en la clase pasada de en el libro de Apocalipsis, el capítulo 4 al 1, cuando Apocalipsis, recordando que es el último libro del Nuevo Testamento, el último libro de la Biblia, y Apocalipsis significa quitar el velo o revelación. Y todos conocen, ¿verdad?, el libro de Apocalipsis, escrito por Juan ya envejeciente, cuando estaba en la isla de Patmos, y tuvo unas revelaciones de esa segunda venida de Cristo Jesús, que son buenas nuevas, porque los cristianos abrazamos con fe y con emoción esa segunda venida de Cristo, donde seremos arrebatados los vivos y los muertos, pasaremos un tribunal celestial y podremos aspirar conforme a la santa y misericordiosa voluntad de Cristo, podemos aspirar a una vida eterna juntamente con Él. Y decía, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dando testimonio en Apocalipsis 4:11 que de Él es el poder y Él vendrá en poder y gloria a reclamar su reino. Por lo tanto, no sigamos resistiendo porque estamos perdiendo precioso tiempo. Estamos vivos por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, amados hermanos, pero en Eclesiastés 3:1, ese precioso himno a la vida. Todo tiene su tiempo, tiempo para nacer y tiempo para morir. Nosotros no sabemos cuándo vamos a morir, sabemos cuándo nacemos y hay una fecha en el calendario y celebramos nuestro cumpleaños, pero el día de la muerte no lo sabemos. Por lo tanto, todos los días que cumplimos años, irónicamente, es un paso más cercano a una experiencia de vida que nos conduce a la muerte. Ningún ser humano es eterno, eterno es Cristo Jesús. Alcanzaremos la eternidad cuando Él venga en poder y gloria a reclamar su reino. El eterno es Dios, pero los mortales
tenemos que morir descansando en la fe y en la promesa de la palabra santa que nos dice que seremos levantados cuando Jesús venga en su segunda venida. Por lo tanto, morimos con esperanza y morimos en la fe que es Cristo Jesús. Dicho eso, amados hermanos, es bien importante, ¿verdad?, que hoy, dándole paso a la tercera parte, entremos a una sección de la que, ¿verdad?, quiero compartir con ustedes que la decisión es personal. Aunque es cierto que Dios ha designado a Jesús como el Señor de todo, cada individuo tiene que tomar la decisión. Si tienes un concepto correcto de lo que significa la autoridad soberana de señorío y reconocemos que en la palabra él dice, dame, hijo mío, tu corazón. Eso está en Proverbios 23-26. Dame, hijo mío, tu corazón. Fíjense qué frase sencilla, llena de ternura, llena de ese amor perfecto de nuestro Padre Celestial. Nos pide, dame, hijo mío, tu corazón. En el amor de Dios que es perfecto, soberano, eterno, Él nos pide que seamos uno con Él en comunión, estableciendo una relación con Él, que es el Padre dador, el dador de vida, el dador de misericordia, el dador de perdón y de salvación. Por eso, amados hermanos, nuestra responsabilidad individual es someternos a obediencia. Nadie puede hacer ese trabajo por usted o por mí. Son procesos de madurez, son procesos de adquirir conocimiento en la palabra, son procesos en el caminar de Cristo donde vamos soltando maletas. Esta parte, ¿verdad? Quiero hacer una pausa. A veces tenemos maletas de recuerdos y experiencias que atesoramos tanto, que no son malas. Es lo que nos hace, ¿verdad?, crecer también en la fe, en gente que hemos admirado, en siervos que han sido parte de nuestro desarrollo, que nos llevaron de la mano en el conocimiento, en el ABC de la palabra. Y hay una especie de idolatría. Cuidado. Una cosa es tener amor y gratitud y otra cosa idolatría, que nos cegamos porque lo hacemos a la forma y manera de esa persona que nosotros prácticamente nos falta orar hacia ellos y no verdaderamente. El protagonismo siempre es Cristo Jesús. No pongamos, por más amor que tengamos a ministros de la palabra, con todo respeto, lo digo con amor santo, el protagonismo y nuestra vida se rinda a Cristo Jesús, no a mortales. Cuidado, ¿verdad? Dios pone esto en mi corazón. Muchas veces hay personas que no han madurado en la fe y siguen a mortales. Todos los mortales, unos a otros, nos vamos a fallar porque el don perfecto es Cristo Jesús. A Él es que tenemos que mirar. A veces fallamos sin intención, hasta por desconocimiento, porque los seres humanos nos llenamos de expectativas. Una expectativa es que usted espera algo, muchas veces sin comunicarlo, espera algo en automático, espera algo, ¿verdad? Porque esa persona tiene unas cualidades y usted dice, bueno, pues yo espero, dadas esas cualidades que yo veo por sus obras, pues yo espero que, aunque yo no se lo diga, ella pueda tener, él o ella pueda tener la capacidad de en algún momento estar a mi disposición y ayudarme sin que yo se lo diga. Entonces, la lucha de expectativas lo que hace es poner nuestra fe en otra persona. Cuidado, amados hermanos, la fe es única y exclusivamente en Cristo Jesús. Unos a otros nos fallamos. Primero, no leemos mente. Segundo, nuestro poder es bien limitado, y el poder de transformar, el poder que da la palabra para salvación se encuentra a través de Cristo Jesús, guiados por su Santo Espíritu que va a confirmarle a su vida el momento y manera en que Dios obrará en usted, aunque usted no lo vea, como dice, ¿verdad?,
esa hermosa alabanza. Así que rendición total, no a religiones, no a doctrina de hombre, sino a la santa palabra de Dios, a su Santo Espíritu, por los méritos de Jesucristo. Bien, ¿qué es lo que ruega Pablo en Romanos 12:1? En Romanos 12:1, que también es una porción de la Biblia muy conocida, habla de los deberes cristianos. Así que, hermanos, y leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si es nuestro culto racional, es que nosotros en la mente tenemos que tener una capacitación en la palabra de Dios para poderla entender en sana doctrina y entenderla por los méritos que nosotros tenemos que reconocer en Cristo Jesús, entendiendo su dimensión, tanto humana como divina. Una vez nosotros entendamos la dimensión humana y divina de Jesús, que es Dios encarnado, nosotros podemos ir desarrollando una fe verdadera para vida y para tener una relación de dependencia con Dios. Continúa, ¿verdad? Pablo en Romanos, estamos leyendo en el capítulo 12, el segundo versículo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Ese verbo es bien importante en este versículo 2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que siempre la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Continúa en el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Nos llama a la cordura. La cordura se opone a la locura. ¿Y qué es cordura? La justa perspectiva. Y nos llama a que tengamos de nosotros mismos la justa cordura. Quiere decir que reconozcamos nuestras limitaciones, que reconozcamos nuestra dependencia y que reconozcamos el poder, el dominio total que tiene Jesús en nosotros, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cuarto versículo. Porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todo miembro los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, el que enseña a la enseñanza, el que exhorta a la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezoso. No nos llama a la vagancia, sino a ser diligentes. Recuerde que le servimos a un Cristo de victoria con todos los atributos que nosotros, ¿verdad? Humanamente podemos darle a una persona que es victoriosa. Pues tiene que tener todas las cualidades que le permitan la victoria. Esa perfección que solamente la tiene Jesús: diligencia, disciplina, ser oportuno, trabajar sin cesar, valentía. Amados hermanos, tenemos que ser bien valientes. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis.
Versículo 15 de Romanos 12, gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran. Un poco, ¿verdad? Nos recuerda Eclesiastés, tiempo para reír, tiempo para llorar. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. A mí me encanta muchísimo y siempre ha ministrado poderosamente este versículo a mi vida. En mi país decimos, si yo conozco a una persona humilde, me arrastra. Quiere decir que yo puedo confiar. Me arrastra es que yo le entrego mi confianza, porque una persona humilde tiene una condición que demanda la palabra de Dios. Tenemos que ser humildes. Una persona humilde es aquella que no tiene segundas agendas. El humilde se opone al altivo, el que se cree que lo sabe todo, o al que tiene egoísmo. El humilde siempre es un dador. El humilde es confiable y el humilde opera en obediencia a la palabra de Dios. Por lo tanto, revistámonos de humildad. Hagamos, ¿verdad?, una oración donde quebrantemos esas áreas que tal vez damos una falsa impresión al mundo de que somos soberbios, altivos, mandones y todas esas cualidades que a veces dicen de uno. Pero Dios es el único que conoce nuestro corazón y debemos decir, Señor, revísteme de humildad, rasga todo aquello que no deje ver ni crecer la humildad en mí, porque quiero estar a la altura de lo que tú demandas en tu palabra. Prosigamos. Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Mire, hay muchos espíritus de confrontación, ¿verdad? Esta pandemia tiene a la gente un poco desquiciada, el encerramiento ha hecho que mucha gente entre como en guerra, en batalla con ellos mismos. No todo el mundo está viviendo en el espíritu, eso también hay que decirlo. Amados, la salvación es personal, tenemos que cumplir una comisión, usted de palabra, pero sea oportuno, porque no podemos andar tirándole perlas a los cerdos. En Mateos, nos llama el Evangelio de Mateo a que tengamos cuidado cuando juzguemos a otro, cuando hablemos de la palabra, tenemos que ser oportunos, no vaya a ser, ¿verdad?, que no seamos efectivos, porque el tiempo fue el tiempo de nosotros, fue un impulso, hay que orar y hay que hablar de la palabra de Dios en el momento en que seamos guiados por el Espíritu Santo. Es bien importante el tener ese discernimiento. El discernimiento nos lleva a que en la hora espiritual nosotros actuamos porque hemos sido aprobados. Hemos sido aprobados por el que tiene poder, que es Dios. A veces tenemos buenas intenciones, pero no somos efectivos porque actuamos en nuestro tiempo y se nos olvidó pedir la guianza y pedir el control del Espíritu Santo y no el nuestro. Así que tenemos que trabajar en esa área también. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. 21. Romanos 12, 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amados hermanos, Cristo Jesús murió en la cruz, estuvo entre los suyos y su mismo pueblo, el que cuando él entró triunfante le gritaba Hosana, Hosana en el día del juicio, prefirieron salvar al ladrón Barrabás y mandarlo a crucificar. Eso nos da un ejemplo, eso nos da un ejemplo a nuestra vida, de que en el mundo el que te alaba, el que te adula, potencialmente puede ser tu traidor, puede ser que te mande a la crucifixión. Por eso, escucha, aprende a escuchar, a discernir la voz de Dios y no la del mundo. Inclusive aquel que te aplaude, te adula, te alaba, potencialmente todos tenemos que orar, porque potencialmente si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo podemos ser también usados por nuestro enemigo y
Jesús reprenda que por nuestra boca o por nuestra inoportunidad de hacer las cosas a nuestro modo, a nuestro tiempo, creyéndonos que somos Dios, Jesús reprenda, en lugar de salvar una vida, la llevamos al matadero. Oremos siempre porque nunca, nunca seamos usados por el maligno para la perdición de nuestra propia alma o del alma de un prójimo. La palabra demanda, vence con el bien el mal. Y no solamente es una palabra en el vacío, es el ejemplo de Jesús, que en el madero inclusive dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. En su infinita misericordia pagó con el bien el mal que le estaban haciendo. Tuvo misericordia al ladrón que estaba crucificado al lado de él, que le reconoció, le dijo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Tuvo misericordia, le dio palabra de promesa. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjense, amados hermanos, que nada ni nadie, ni siquiera la crucifixión, cambió el corazón de amor y misericordia de Jesús. Él es nuestro ejemplo. No busquemos ejemplos mortales. Él es nuestro ejemplo. Miremos a la cruz y desarrollemos un corazón conforme a Jesús, porque de Él es el poder y toda autoridad. Hermosa esta porción de la palabra que nos edifica en Romanos 12. ¿Cuáles implicaciones prácticas puede haber en la decisión de someternos a Dios? Primera de Corintios 6, versículos 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mire, amados hermanos, no aplacemos, no retrasemos la decisión de someternos a Dios. Primera de Corintios 6, versículos 19 al 20 nos están recordando que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu. Por eso que lo tenemos que santificar, amados hermanos. Tenemos que limpiar la carne y eso se va a ver sin hablar. El mundo reconoce sin hablar. Eso es un siervo de Dios. Se le ve. Es que cuando usted está santificado, que es obra del Espíritu Santo, por el infinito amor de Dios y misericordia en nuestra vida, esa transformación se da en el cuerpo, se da en la expresión de tu cara, se da en la salud de tu cuerpo. Y nosotros tenemos una obligación con el cuerpo, que es cuidarlo, porque es nuestro primer recurso de batalla. Porque para yo poder vivir el evangelio, ¿cómo lo vivo? Lo vivo en el cuerpo, porque lo primero que entras a través de un elemento y un sentido, que es la visión, al leer, al escuchar, al hablarlo, cuando, ¿verdad?, abrazo a un familiar, cuando nos abrazamos en el amor de Cristo, usamos el templo del Espíritu, que es nuestro cuerpo, y tiene que ser santificado para que no haya, ¿verdad?, duda en la carne de que hay otras intenciones. Y nos recuerda Primera de Corintios 6, que el cuerpo y nuestra alma fueron pagados a precio de sangre por Cristo Jesús. Por lo tanto, le pertenece a nuestro Creador. Él no nos está pidiendo un favor, amados hermanos. Él está demandando lo que es suyo. No es un favor. Él demanda lo que es suyo. Nosotros mismos no nos hemos creado, amados hermanos. Nos creó un Padre Celestial perfecto. Nos creó un arquitecto perfecto, el arquitecto del mundo. El cuerpo humano es una arquitectura mecánica perfecta. Entrevista a un médico por eso es que tienen que estudiar tanto y por toda la vida tienen que seguir estudiando, porque la mecánica perfecta del cuerpo exigió que fuera un creador perfecto. Y pregúntele a cualquier médico
que se asombrará de decir, por eso tuve que estudiar 6 años, 10, para ser especialistas en una parte del cuerpo, el corazón. Tienen que estudiar 10 años, ser internado. Mire, los médicos también son siervos de Dios, eso es un llamado, porque son los que nos restauran el cuerpo que es templo del Espíritu. Quieran entenderlo o no, también son ministros de Dios de cierta manera, porque un doctor no se levanta, yo quiero ser doctor. Dios le dio el don de la ciencia. Y hoy día, por eso es que el mundo cristiano dobla rodillas por los médicos, que son mortales y Dios los utiliza a través de ellos para restaurarnos el primer recurso que tiene un mortal, que es el cuerpo, que es templo del Espíritu, que es perecedero y que Dios lo reclama en su tiempo y en su modo, que es soberano. Y con eso no podemos reñir. Cuando Él llama, esa llamada es soberana. Esa llamada es incuestionable. Esa llamada no espera. Cuando Él nos reclama, hasta ahí. Él siempre tiene la palabra. A veces cuando dicen no, porque Dios tiene la última palabra, yo siempre pienso que Él tiene la palabra, punto. Él es soberano, punto. Él no tiene ni la primera, ni la última, ni la del medio. Él es la palabra. Y la palabra con autoridad, por lo tanto, la palabra de Dios es soberana. No es primera, no tiene lugar, es soberana. Y soberana es que lo incluye todo y se acabó. Empezamos a poner lugar a Dios, entonces ahí es donde a veces nos confundimos y ponemos otras cosas en su lugar. Cuando usted reconoce, llega al entendimiento de que Dios es Dios y sobre él nada, entonces podemos vivir bajo su misericordia y él nos lleva de la mano a través de su Santo Espíritu a poder tener un encuentro con él. Dios es Dios y su pensamiento es inescrutable. No podemos meternos en la mente de Dios jamás. No lo intente porque va a fracasar. Porque nosotros no tenemos que entender a Dios sino obedecerlo. No tenemos que andar buscando explicaciones. En la fe nosotros tenemos lo que el Espíritu Santo nos revela. Y en la soberanía de Dios, Él nos va a revelar lo que a Él le interesa revelarnos. Bien, dicho eso, ¿qué yo necesito tener? Un corazón conforme al de Jesús, humilde, un corazón honesto y sincero. No andar con complicaciones de vida, sino reconocer el amor perfecto de Dios, su poder y vivir a la estatura en que nos demanda su palabra, obedecer sus mandamientos, orar, ayunar, redarguir a través de la palabra de Dios para que podamos ir creciendo en el Espíritu y poder ser uno en comunión con Dios. El señorío de Dios es soberanía y cuando alguien es soberano es autoridad completa, no parcial, no 2/3 partes, es autoridad total. Y entendiendo eso, amados hermanos, vamos dejando las luchas que nos consumen, nos enferman, nos dañan, nos desvían, nos desenfocan, nos hacen perder el tiempo, nos hacen perder el dinero. Dios nos va a llevar a donde Él quiera. Y también en su palabra dice, pide y se os dará. Pero entendamos que se os dará conforme sea la voluntad de Dios, porque de eso habla el señorío. Lo que nos sea importante y no nos separe de Él. Él nos va a dar aquello que conforme a su santa y divina voluntad sea para nuestro beneficio, pero que no nos separe de su amor ni de la relación que debemos tener con Él como sus hijos. Para finalizar, quiero compartir, ¿verdad? Para dejarle una asignación ético-moral. ¿Cuáles de las siguientes o cuáles de los siguientes pensamientos hemos tenido que
puedan impedirnos una relación sincera y de entrega a Dios. Fíjense en cómo tenemos que cuidar nuestros pensamientos. ¿Cuáles de estos pensamientos que yo les voy a nombrar muchas veces son ataques del enemigo en nuestra mente para separarnos de entregarnos más a Dios y aumentar nuestra fe? Uno, que Jesús puede entender todo lo que sufro, que Él no puede, perdónenme, que Jesús nunca puede entender todo lo que sufro. A veces hasta en la vida del creyente, este sufrimiento es demasiado. Yo creo que Jesús se olvidó de mí. Mire, esos son artimañas, estrategias del enemigo, manipulando nuestra mente para crearnos crisis de fe. Segundo, a veces podemos pensar que me permitirá hacer algo que no puedo hacer y después me perdona. Es como una especie de chantaje, de manipulación. Cuidado, que quizá me pida hacer lo que no quiero que yo haga. Me va a pedir algo que él sabe que yo no voy a hacer, pues que no me lo pida porque yo no lo voy a hacer. Usted está en desobediencia, usted no ha sido transformado. Cuarto, que si me entrego a él voy a perder toda la diversión de mi vida, me voy a convertir en un amargado, en un limón, voy a perder la alegría vital, me voy a poner más serio que una caja de cartón y yo no quiero eso, porque los cristianos que yo conozco son así, son serios, no tienen gozo y juzgan. Cuidado, yo no sé qué cristiano está conocido, porque en Dios está el gozo verdadero. Y el gozo es que podemos sonreír ante cualquier dificultad porque la apreciamos en su justa medida. Porque nada es más grande que Dios, ni los problemas, ni las enfermedades, ni la misma muerte. Dios es todo, es soberano. Por lo tanto, todo el mundo, incluyéndonos a nosotros y al prójimo, somos pequeños. Aprendamos a darle a las cosas su justa perspectiva. Nada es grande comparado al señorío de Dios. Otra acechanza del enemigo puede ser que me costará mis relaciones familiares o las relaciones con mis amigos si me entrego a él. Y yo, muchacho, mi mamá es sagrada y yo no voy a perder a mi mamá por seguir a Jesús. Pues usted está en idolatría. Dios nos manda a honrar a nuestros padres y a nuestras madres, ¿verdad? Honra a tus padres para que tus días en la tierra sean alargados, que es mandamiento con promesa, pero no nos manda idolatría. Cuidado que ponemos sobre nuestra relación con Dios. Insisto, el tema es el señorío de Dios. Todo le pertenece a Dios. Dios es el grande. Todo lo demás es chiquito. Todo lo demás es minúsculo. Por lo tanto, vamos a empezar a darle a las cosas su justo tamaño, su justa perspectiva, para no desenfocarnos que el Dios al que le servimos es un Dios de vida y de victoria y de todo poder. Un Dios de vida, de victoria y de todo poder. Y si estamos con Él, ¿quién contra nosotros? Que viva Dios en nuestras vidas, que sea edificándola y que sea liberándonos de las cadenas y sobre todo de la ceguera espiritual que nos separa de ese precioso privilegio que es estar en su presencia, arrepentirnos de nuestros pecados y constituirnos en sus hijos. Aleluya. El señorío de Dios, el señorío en nuestras vidas, porque el Señor tiene que ocupar el primer lugar. Hay veces difícil, es un caminar a una realización que toma un tiempito, pero cuando usted realiza que el Señor es todo en su vida, créemelo, que dice, Él es mi amor eterno, yo le llamo mi amor eterno, que un día yo le dije, todo me puede faltar, pero que no me falte su amor, su presencia. Amén. Es lo más grande que tenemos en nuestra vida, podemos avanzar y podemos superar todo lo que tenemos que superar en el nombre de Jesucristo. Gracias, Janet, precioso devocional. Así que, hermanos, ahí está la palabra. Úsela, aplíquela, apréndala, atesórela, repítala, léala, que ahí está el poder en su palabra, esa palabra poderosa. No hace efecto si está en la Biblia. Lo efecto hace cuando usted la toma y la apropia y entonces la reclama para usted. Ahí es donde está el éxito. Gracias, Janet, por este devocional. Oramos para ser despedidos, hermanos.